Es un placer tener en este espacio al doctor Guido Gómez Mazara, un amigo, un hombre público, dirigente político, analista nacional e internacional, un hombre de muchas luces. Así que es un placer, Guido, tenerte por acá. Y con tertulio suyo de forma matutina, haciendo ejercicio en el mirador. Sí. El doctor Gómez Mazara es muy fino en sus análisis sobre política internacional. Así es. Tanto dentro del marco de la política de América Latina, así como dentro de lo que es el movimiento político en los Estados Unidos. Dado que el doctor Mazara estudió en los Estados Unidos, conoce muy bien cómo se mueven las teclas en ese país, que para nosotros es un tanto complejo, pero maneja muy bien lo que es toda la parte que concierne a todo este movimiento en América Latina. Básicamente vamos a tratar estos temas de la política internacional, los últimos hechos que han acontecido, pero tendremos que hablar un poquito de política al final. Pero vamos a empezar con el tema de los resultados de las elecciones en Venezuela, que estaban los ojos del mundo puestos en Venezuela, cuáles eran los resultados, sobre todo de los Estados Unidos, pero toda América Latina y parte del mundo estaba mirando a cuáles eran los resultados de Venezuela, y hemos visto que unos resultados que no favorecen al actual presidente, ¿no? Al partido Socialista Unido Venezolano. SUV. Entonces, hablemos, ¿por qué se produce esta situación en Venezuela? Con muchísimo gusto. Una derrota aplastante, humillante. Sí, gracias por la invitación. Mira, José, lo que pasa en Venezuela es el agotamiento de un modelo de carácter político y social que lo que hizo fue traducir en votos en el año 1998 lo que caracterizó muchas de las luchas democráticas de América Latina de la década de los 60 y de los 70, cuando el foco guerrillero y recitar las frases de Regis Debray de revolución dentro de la revolución pautó el comportamiento y la conducta política de muchos jóvenes en América Latina, incluyendo la República Dominicana. Ellos entendían que la acción violenta era la alternativa. Claro. Lo doy como información. Desde el año 1959 hasta el año 1979, la única acción guerrillera exitosa posterior al advenimiento de Fidel Castro fue la lucha armada en Nicaragua. La revolución sandinista. Exactamente. Con los 9 comandantes y fundamentalmente con la cabeza del presidente Ortega, que hoy es presidente, pero por otros mecanismos, que es el mecanismo electoral. Y es uno de ese modelo el que más estable está. Hay una excepción, porque Maurice Bishop en Grenada ganó las elecciones, pero le dieron un golpe de Estado. Eso. Era un hombre de izquierda. Ahora bien, lo que aconteció el pasado domingo no fue otra cosa que no sea la combinación de múltiples elementos. Eran elecciones para la Asamblea Nacional, pero en esas elecciones, aunque los resultados fueron favorables para el MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática, en gran medida expresa cómo ese modelo se le combinaron comportamientos de carácter económico y social que casi nunca la gente lo analiza. Entre el advenimiento de Chávez en 1998 y la actualidad, las cosas positivas desde el punto de vista económico que se desarrollaron, 17 años, que se desarrollaron en Venezuela y parte de lo que muchos llaman la izquiierdización de América Latina, se tradujo en 4 elementos importantes. El precio del petróleo favorable. Muy desfavorable. Que eso motivó el financiamiento del proyecto de toda la izquierda en América Latina. Ese sostenimiento. Mientras el boom petrolero le daba excedentes, la llaman petrodólares, a la Venezuela, Chávez pudo exportar su modelo. Segundo lugar, la colocación de las commodities en los mercados internacionales, que eso fue muy favorable. En ese mismo orden también hay un aspecto que el tema de las materias primas se incrementaron para ellos y la colocaron en los mercados internacionales de forma favorable. Y el cuarto componente fue una expansión de la economía china, que impactó favorablemente en esos países que recibieron esa inversión. Brasil, Argentina, Chile, Venezuela. Ahora, ¿qué aconteció entre el advenimiento al poder de Chávez y la actualidad? Que esos elementos de carácter económico se vinieron abajo. Barril de petróleo bajito, los commodities en mal posicionamiento, las materias primas se reducen sustancialmente y hay un recalentamiento de la economía china. Cuando tú combinas esos elementos con el agotamiento de esos modelos políticos, hay un colapso. La gente dice Venezuela, pero hay que recordar también que hace solo 6 meses en Ecuador, Correa perdió las elecciones en Guayaquil y en Quito, elecciones de medio término. Sí, sí. Y también le pasó a Evo Morales en Bolivia, a tal punto de que el presidente ecuatoriano pasó un proceso constitucional de reelección sin límite, pero se comprometió a no presentarse. Tanto en Ecuador como en Bolivia. En Bolivia, pero se comprometió por lo menos en el Ecuador a no presentarse. ¿Cuál es el acontecimiento de Venezuela? Cuando tú combinas colas,
desabastecimiento, la Sí, tercera inflación en América Latina y otro elemento. O sea, Gracias. Maduro no es Chávez. Chávez era una persona que tenía un atractivo, una conexión, una penetración. ¿Y qué hizo inteligentemente la oposición? En el 2005 ellos no se presentaron a las elecciones de medio término Porque no tenía bajo la tesis de que no había confianza. condiciones. No habían condiciones. Pero le pasó en el 10 también, su representación fue casi insignificante en la Asamblea. ¿Qué hicieron ahora? Unificaron candidaturas nacionales, sin importar que tú seas de cualquier partido. Justicia Primero, Alianza Electoral, no importa los Una partidos. coalición. A tal punto de que Acción Democrática, que fue uno de los partidos básicos en el Pacto de Punto Fijo de 1958, famoso partido de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, participó en esa coalición, hay que decirlo. Y frente a eso vinieron resultados exitosos. Para que la gente sepa qué significa tener una mayoría aplastante, 112 de 167. Sí. Bueno, eso le da ventajas esenciales como la siguiente. Referendo revocatorio, que es el tema de mayor perturbación institucional, En porque estos le da la momentos. capacidad de fiscalizar frente al electorado la conducta de Maduro. Segundo orden, someter al escrutinio a los ministros y al presidente en el Congreso. Bloquear iniciativas y lo que pienso que va a ser el tema más importante para ello, pasar una ley de amnistía. En Venezuela hay Para los 75 presos presos políticos. El más emblemático es Leopoldo López. Sí. Una irracionalidad tener preso a ese señor. Y yo no dudo de que si bien es cierto la oposición ganó, la oposición tiene el desafío de comportarse con la madurez, con la ponderación, porque el timbre de Maduro y de Diosdado, que son las dos figuras esenciales del Diosdado PSV, Cabello. que ya pierde la condición de presidente de la Asamblea porque no tiene mayoría, Ya lo pierde. aparentemente es de una agresividad inmediata. No es el caso solo de Venezuela. Macri seguramente en condiciones excepcionales, quizás con las mismas características de Venezuela, salvo la excepción de que la elección en Argentina fue a la presidencia, no a la asamblea. ¿Y qué pasó en Argentina? Que es un tema también a señalar, que no hay éxito electoral en el marco de crisis económica. La economía de mayor inflación en América Latina es la Argentina actualmente. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando fueron al proceso electoral, el Partido Justicialista en Argentina es un partido tan especial que cabe Menem, que es derecha, Duhalde, que es del centro, y caben los Kirchner, que es de izquierda. ¿Cuál fue el inconveniente? Que Se en va las pasadas- de la derecha Sí, es un a la variopinto extrema que hay. izquierda. Exacto. O sea, ¿cuál es el elemento que mayor perturbación generó en las elecciones? Que Macri, que es el centro, la derecha, compitió con un Scioli que sus fuerzas estaban divididas, porque Sergio Massa, que es otro candidato del Partido Justicialista, sacó 20% de los votos. Y finalmente- Y a segunda vuelta debilitó el voto justicialista Aunque y creó no las tomó una condiciones posición, pero lo dejó en y libertad. creó las condiciones para que Macri ganara. En ambos escenarios, Venezuela y Argentina, hay un inconveniente, que se va a gobernar, en el caso de Argentina, con una oposición que controla el Congreso, y en el caso de Venezuela, Y que sabe hacer oposición. con un ejecutivo controlado por la izquierda, el PSV, y una oposición que se inaugura, que es muy cuestionadora del gobierno de Maduro. Eso va a conducir a algún nivel de perturbación. Miren, en Argentina, los gobiernos que han terminado en los últimos 20 años son gobiernos justicialistas. Es decir, lamentablemente el Partido Unión Cívica Radical, cuando gobernó, lo derrocaron. Y Fernando de la Rúa, ustedes saben las condiciones que terminó. salió. O sea, ese espectro electoral tiene de precedente que siempre conspiran contra ellos por factores económicos. Y con las características que salió doña Cristina en una franca confrontación con el presidente ya en ejercicio, augura incomprensión de la clase política en ambos países. Y yo siento que para el destino democrático, para el buen funcionamiento de la institucionalidad, hay que aprender a cohabitar. Lamentablemente, es mucho más cómodo para algunos gobernar en mayoría, Claro. pero el ejercicio democrático obliga a que esa confrontación, canalizada civilizadamente, ayuda profundamente a la efectividad democrática. Sí, pero doctor, aquí hay una situación que así con ese recorrido que usted ha dado en toda América Latina, en los países donde se ha señalado que representan lo que es el nuevo socialismo, otros le llaman que es el socialismo moderno, prácticamente Lo cada digo uno del siglo XXI. del siglo Esa XXI. fue la frase de Chávez. Exacto. Si uno va viendo toda la situación que se va dando en cada uno de esos países, con excepción, como usted muy bien lo señala, de Nicaragua,
el caso de Daniel Ortega, no es su caso que uno ve con altos niveles de en toda popularidad y Sudamérica. aceptación. Uno está viendo entonces que ya hay opiniones en el sentido, para muchos, de que podría haber colapsado todo ese proyecto de ese socialismo, socialismo del siglo XXI. Mira, no pagó por toda necesariamente, América Latina. pero vamos a deslindar los escenarios. Si bien es cierto el concepto de socialismo del siglo XXI lo inauguró Chávez como una nueva figura que emergía frente a un decrecimiento de la personalidad política de los Castro, y él con los excedentes que le generaba el petróleo, creció su liderazgo. Ahora, hay dos modelos de socialismo. O sea, el modelo social chileno, que es izquierda, porque Michelle Bachelet es izquierda, pero una izquierda mucho más racional y respetuosa del mercado, moderada, que fue capaz de reivindicar los logros de gestiones autoritarias como la de Pinochet. Es correcto. Pero también en Brasil, que está en medio de una crisis social, política y económica, debo reconocer que si bien es cierto, Fernando Henrique de Cardoso estableció las bases de esas reformas económicas, que era un socialdemócrata, Lula se favoreció notablemente con el desarrollo de la economía brasileña. Pero en Brasil hay una crisis profundamente. Mira, quien gobierna en América Latina con menos de 10% de respaldo está en el umbral de un golpe de Estado, que es el caso de Dilma Rousseff. Así es. Y ella tiene, nadie pensaba que en un tiempo relativamente tan corto iba a caer en una situación como esa. El tema de la corrupción, pero el tema de la inflación ha sido terrible en el caso de Brasil. Y esos dos elementos es una bomba de tiempo. Ahora, mira cuál es el inconveniente que yo percibo. Que los modelos de izquierda que han sido respetuosos del mercado, sin olvidar el compromiso social ni reducir la brecha de desigualdad, prevalecen. Porque Bachelet fue estremecida al principio de su gobierno por una actitud crítica de su hijo, que tomó una ventaja de gobierno, pero se habrá de recomponer. En el caso de Nicaragua, yo debo decir que a mí no me gustan los políticos que se quieren perpetuar en la dirección del Estado. Sin embargo, inteligentemente Ortega ha hecho una especie de ayornamiento, como dicen los brasileños, y se ha ido ajustando a la realidad. Eso no significa que en el panorama inmediato no tenga grandes dificultades. Ahora, colapsa el modelo de izquierda. Mira lo que ha pasado. Es que esas políticas se fundamentaron en grandes programas de subsidios. Y esos programas de subsidios solo han sido sostenibles en la medida que la economía va bien. Yo le doy un ejemplo. Va mal, mira, Juan José, en la provincia de Buenos Aires, el 92% de la gente no paga el servicio eléctrico porque las políticas de financiamiento y de subsidio le daban un cheque a las personas para eso. O sea, ¿cómo tú puedes explicar, en marco de una inflación, de una crisis económica, de conflictos terribles, que un Estado sea capaz de proveer eso? ¿Por qué eso pasa? Porque en definitiva, y no es un fenómeno exclusivo de Brasil, en América Latina desde la década de los 90 las políticas sociales han terminado siendo centro de captación de grandes electores. Fue la política del combate cero en Brasil, aquí ha pasado en la República Dominicana, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela. Yo fui a las últimas elecciones de Chávez. Él venía de un acuerdo con China de efecto electrodoméstico y él hacía campaña y la gente estaba distribuyendo atrás abanicos, estufas. Es decir, sin lugar a dudas, el componente económico ha debilitado profundamente el fenómeno de la izquierda. Pero ojo, hay de aquellos que crean que la emergencia le da licencia para establecer política de mercado de choque. Porque, ¿por qué la izquierda en los 90 finales fue exitosa desde el punto de vista electoral? Porque las economías de esos países generaron choques económicos que profundizaron la desigualdad y la pobreza. O sea, ¿por qué emerge Chávez? Porque hubo un Caracazo. El Caracazo fue la expresión de insatisfacción de la sociedad venezolana que buscó un guardia, un vengador social contra ajustes económicos de Carlos Andrés Pérez. Aquí en el 84, hay que recordarlo, la poblada del 84 fue el resultado de una política de ajuste con un acuerdo de Fondo Monetario, un acuerdo sombra que hizo Jorge Blanco y Bernardo Vega del gobernador Banco Central, que cuando vino la gente de Semana Santa salió a la calle. Y eso pasó en Argentina también con el corralito financiero. Es decir, si la respuesta es volver al modelo de choque económico que reduzca las políticas sociales y que excluya a los pobres, también eso va a ser el caldo de cultivo para que en el futuro las expresiones electorales exitosas vayan por el suelo. Guido, con tu permiso vamos a hacer una pausa obligada y retornamos con esta interesantísima conversación con el doctor Guido Gómez Mazara.
continuamos con esta interesante conversación y nos quedamos en el tema de Venezuela todavía porque es el de momento, ¿no? Aunque he hecho un recorrido por diferentes países de América Latina, que me gustaría ahorita retomar el tema de Bolivia. Sí, claro. Pero las primeras declaraciones de Maduro, uno entiende, bueno, muy bien, aceptar que perdimos las elecciones, convocar los dirigentes del partido, analizar, buscar explicaciones, pero en principio como que acepto y después vemos un discurso como de confrontación. Sí, O sea, déjame darte el dato. Desde el ascenso al poder de Chávez, el PSV solo ha perdido 2 procesos. En el 2007, exacto. la reforma constitucional, y ahora. Y ahora, Yo te dije ahorita que Maduro no es Chávez. ¿Por qué lo digo? Porque Chávez, inteligentemente, él llegó al poder, desacreditó a la clase política tradicional, Acción Democrática y COPEI, y construyó un liderazgo sobre la base de ese descrédito, pero segmentando la sociedad venezolana, salvando la distancia. Bosch, cuando vino al país, con su lenguaje habló de tutupote, pecoso largo, hijo de machepa, y hacía un segmento del mercado electoral. Él le llama ya escuálidos, es decir, las élites, que es la gente que ha gobernado los últimos 40 o 50 años en Venezuela. Así Por ejemplo, el partido de mayor importancia, que es el partido de Capriles Radons, que se llama Primero Justicia, primero justicia. son los hijos de los dirigentes históricos de Acción Democrática y COPEI. Lo que pasa es que le debilitaron tanto la marca partido que lo obligaron a construir una alternativa nueva. Ahora, te digo que Chávez y Maduro tienen distancia porque Chávez gobernaba el país con una lógica confrontacional. Tú ibas a Caracas y el país era marchando, la oposición por un lado y el oficialismo por otro. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que en una parte del proceso, próximo a las elecciones, Maduro jugó al miedo. Voy a tirar los tanques, los programas sociales no llegan. Bueno, ya con esta derrota, uno piensa que el escenario tiene que cambiar, porque él tiene una navaja pendiente de la cabeza, y es la convocatoria del referendo revocatorio. Así es. Entonces, en la medida que él agita la situación, crea una confrontación, y eso no es bueno ni inteligente. Quien gobierna el PSV es el sector más extremo y el que menos elaboración teórica tiene. Yo te decía ahorita que a veces los caudillos se equivocan cuando eligen sus herederos. En la lógica de herencia, Maduro se privilegió porque era la persona de mayor conexión con el liderazgo cubano. Acuérdate que él había sido canciller y era una especie de mensajero efectivo de los intereses de Chávez con Cuba. Y cuando Chávez viene enfermo, lega en él y en Diosdado, y los deja los dos ahí, en una transmisión que el mundo vio. Yo hubiese querido ver una transición encabezada por una persona como José Vicente Rangel, Elías Agua. Fue vicepresidente. Y además que tiene mayor fundamentación teórica de todo. Sí, debo reconocer que ya está entrado en edad. Sí, pero el mismo Elías Agua es otra persona que los sectores internos lo ven con mucho más racional, más del centro. Las sociedades nuestras no se pueden gobernar en la cresta de una crisis económica con posturas radicales. Y lamentablemente Venezuela va a una confrontación si el timbre de agitación viene del oficialismo. Tú lo podrías entender inclusive en la oposición. La oposición tiene un desafío: demostrar que son maduros sin ánimo ¿cómo se maneja? sin ánimo de que se asocie a Nicolás Maduro, que sean maduros en su comportamiento y definir el líder. Porque en el fondo, Leopoldo López y Capriles Radowski tienen son los dos, una especie de competencia por el control del espectro opositor. Que resulten, ¿no? Ese debe ser su desafío. Pero están creando en Venezuela todas las condiciones para que la oposición, con un referendo, cree el ambiente para sacar a Maduro democráticamente. Y que no concluya su periodo hasta el 19. ¿Cuál sería, digamos, doctor, las posibilidades donde hay analistas a nivel internacional donde están acuñando de que se está dando una especie de proceso donde los pueblos están renunciando a gobiernos democráticos y están volviendo a los partidos, prefiriendo aquellos partidos que son mucho más de derecha? Ese es el caso radical de los radicales, digamos, en Francia, donde ganan las elecciones de manera pero amplia. yo puedo explicar el caso. El caso europeo tiene otras características. Tú lo aludes por Marine Le Pen, sí, que acaba de establecer el Frente Nacional, así se llama, el Front Nacional, acaba de ganar unas elecciones abrumadoras. Mira cuál es el problema. Para que la gente tenga una idea con los paralelismos, el espectro electoral francés es el Partido Republicano de Sarkozy
Partido Socialista Francés de François Hollande, y la derecha, ultraderecha del Frente Nacional. Así es. ¿Cuál es el problema? Que hay un acontecimiento de carácter internacional que animó un ambiente electoral favorable para la derecha. Los acontecimientos de París. Recientes. Cuando tú ves que los extremistas del ISIS revientan las calles de París, la llenan de sangre, Le Pen ha tenido un discurso antimigratorio hace años. Sí, inclusive Marín sustituyó radical a su padre en el Frente Nacional, con una gran Cuando ya confrontación no podía. entre ellos. O sea, ¿cuál es el problema? Que ellos tienen un discurso que se parece a lo que la sociedad francesa clásica quiere, salvando las sobre distancias. todo en este momento. En esta coyuntura, salvando las distancias. ¿Por qué Trump es popular en Estados Unidos? Porque es un político antisistémico que no tiene la elaboración ni el sentido de compromiso, pero dice lo que la gente quiere escuchar. Él dijo una pachotada y ya la gente está acostumbrada recientemente. Él fue, por ejemplo, a Sacramento y dijo, aquí yo voy a estimular la construcción de un muro porque es una ciudad insegura. Sacramento es la ciudad más segura. O sea, él no tiene ideas claras ni Y el definidas. tema con los musulmanes ahora. Correctamente, que dice que impedir la la entrada de los musulmanes, una locura. 2.7 millones de gente que residen con un nivel alto de Pero popularidad. fíjate lo que pasa, 2.7 millones de personas tienen origen musulmán y viven en los Estados Exacto. Unidos. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Republicano, consciente de las consecuencias electorales, le salió al paso. Entonces, el caso de Le Pen, que es un caso muy importante de analizar, es el resultado de un acontecimiento trágico en Francia con un discurso consistentemente antimigratorio y ella ganó. Las cuotas es 32% del Frente Nacional, 27% del Partido Republicano de Sarkozy y 23% de François Hollande. Sin embargo, cuando tú vas a España, tú te das cuenta que hay un resquebrajamiento de la derecha. O sea, el PP está en baja. Las opciones que mayores perspectivas tiene no se recupera. y a quien está viendo a la gente bien, ¿a quién? Es a Podemos, Dos a movimientos, Ciudadanos. Podemos Ciudadanos. Entonces, tú te das cuenta que tiene que ver mucho con la lógica de lo que acontece en cada país. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que la Merkel innegablemente es una figura de mucha ascendencia, en la medida que la crisis económica avance y los alemanes sientan el impacto, la gente comienza a otear en el panorama y ver otras opciones. Las sociedades en el mundo moderno, el factor que habrá de determinar su conducta política va a ser el factor de carácter económico. Escríbanlo, esa es una regla esencial. Eso es. Guido, vamos a pasar ahora a hablar un poquito en el plano nacional, hablar un poquito de política. Yo creo que el análisis que ha hecho es sumamente interesante y ojalá tener mucho más tiempo para seguir profundizando en estos análisis. Yo veo a Guido Gómez Mazara, una persona que ha ocupado posiciones importantes, que ha gravitado en partidos mayoritarios y que ha ocupado posiciones importantes y que ha optado por algunas que no ha conseguido en algún momento, pero es un dirigente importante. Y No, la que no he conseguido me la robaron. Te la robaron. Y el país fue testigo. Pero ahora no vemos a Guido Gómez Mazara, lo vemos inactivo en política. ¿Cuál es tu posición en este momento? ¿Tú vas a asumir alguna posición política o te va a quedar como está? No, yo he dicho que en el tramo de enero, mayo yo voy a tomar una decisión. No tengo Enero, que ser- mayo. no voy a ser Pero para- tiene que ser muy próximo a enero, febrero, Pero no déjame lo dejes darte- para mayo. Pero déjame darte el dato cierto. Yo vengo de una tradición familiar de carácter democrático. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero yo creo en las ideas. Creo que me he formado para eso y siento que los partidos son instrumentos de servicio. Y si alguna tragedia ha experimentado 76 años de historia de militancia política que ha tenido el PRD y la democracia dominicana, es colocar en la presidencia del partido a un truán que se llama Miguel Vargas Maldonado. Una persona que lo único que lo mueve es el dinero. Una persona que ha desfigurado el partido de mayor tradición democrática en este país después del ajusticiamiento de Trujillo. O sea, lo único que hace Miguel es hacer del PRD un instrumento al servicio de sus negocios personales. Mira, al otro día que él hizo el pacto con Danilo Medina, el país conoció de un contrato del agua y luz. Es decir, yo vengo de una formación donde José Francisco Peña Gómez me enseñó a mí que la política es vocación, no beneficio. Juan Bosch le enseñó a la gente que la política era vocación. Yo nunca he sido balaguerista, nunca he sido balaguerista. Pero la generación de Peña, Bosch y Balaguer no hacía política para acumular patrimonio. No lo hacía. Era diferente. Tenían vocación de servicio. Entonces, mi partido está en un proceso de degradación, que ha llegado a un acuerdo, que no es un acuerdo político, es un negocio de Miguel Vargas. Y frente a eso, no es verdad que yo Yo voy... podía hacer las dos cosas también. No, pero donde está Miguel no hay una idea política, lo que es un negocio. Y siempre ha sido así, lamentablemente.
frente a tanta historia y tanta tradición democrática. Tú no eres PRDista, pero tienes que reconocer que los niveles de avance democrático en este país en gran medida no se pueden escribir sin hablar de la contribución que ha hecho el PRD. Entonces tú vas donde una gente que, bueno, un préstamo en el Banco de Reserva, rarísimo. En aduanas tiene un almacén fiscal, muchísimo cuarto. En dación en pago le reducen la deuda de un edificio que costaba en la López de Vega $4 millones y el Banco de Reserva se lo acepta en 11. Y tú conociendo todo eso, ¿por qué tú te quedas en el PRD? No, ¿Por qué tú no des el paso y te quedas en el PRD? Porque Miguel Vargas no es el PRD. Miguel Vargas es una expresión degradada de lo que es el PRD. Pero en el PRD hay 500.000 gente buena. Yo te menciono uno. Cada vez que yo voy al PRD y veo que Tony Echavarría, alcalde de San Pedro de Macorís, mucho serio, correcto, honorable y decente, está ahí. Dice, no, pero el PRD no se ha perdido. O sea, hay que reconocer el talento y los valores donde quiera que estén. Hay muchísima gente en el Partido Reformista, en el PRD, en el PLD que son buenas. Desafortunadamente, este es un periodo nebuloso para el PRD y está Miguel ahí haciendo todos los negocios habido y por haber. Pero como nada está oculto bajo el sol, la gente se va a dar cuenta. Y frente a eso, yo voy a tomar una postura desde el punto de vista político. Yo, por ejemplo, quiero hacer una crítica a la política de pactos. La ciudadanía está hasta el hartazgo convencida de que los pactos políticos de la República Dominicana, todos, no se intervienen en función de un interés nacional, sino de una ventaja particular. Y eso le hace daño a la clase política en términos generales. El sistema de partido. Entonces, nosotros estamos en el umbral de que un vergador social emerja. Oye, espacio para eso. Estamos brindando espacio para que eso ocurra. Danilo Medina, tú coges a Danilo y dices, bueno, Danilo hizo un esfuerzo para tener identidad propia y él se demarcaba de Leonel Fernández, diciendo, no, yo represento cosas diferentes. Muy bien. Bien. Tú representas cosas diferentes poniéndote distante de Leonel, pero tú te reúnes y pactas con el político de peor reputación en la sociedad dominicana, Miguel Vargas. Entonces, la gente tiene que entender la cosa. Y cuando la gente entiende también que hay un intercambio comercial por abajo, que hay un beneficio, mira, Minuta Tavares, tú puedes estar de acuerdo o no con ella, pero una persona correcta. Enseñó a un dirigente de ella de Higüey de cómo le mandaban una tarjeta del PRD para retirar dinero en el Banco de Reserva. O sea, la política dominicana, quizás por los fenómenos que estamos repensando en América Latina, tiene que ser redefinida, porque de lo contrario están establecidas las bases para ese tipo de vengador social. Y en América Latina la cura ha salido peor que la enfermedad. Entonces vamos a repensar los partidos desde los partidos mismos. Y no es verdad que yo voy a estar al lado de Miguel Vargas Maldonado o de Peggy Cabral en un proceso electoral. Eso no es verdad. ¿Qué significa? Que usted estaría, digamos, al lado del PRM apoyando al candidato, ¿verdad? Luis Abinader. No, pero es que el espectro opositor es muy amplio. Está Minú, está Guillermo Moreno, está Luis Abinader. Ahora, ¿qué yo creo? Que hay que construir una plataforma democrática, no solo por resultados electorales, sino para hacer la democracia mucho más efectiva. Lo que hace eficiente una gestión de gobierno es un contrapeso de la oposición que haga los señalamientos, las críticas y las propuestas. Hay cosas de la gestión de Danilo Medina que yo estoy de acuerdo. Yo te lo puedo decir. Hay cosas que no estoy de acuerdo. ¿Tú seguirías entonces en el PRD, militando en el PRD? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Tú concluirías, cuando tú tomes tu decisión, tú sales definitivamente del PRD. Claro. Ese es cuando tú anuncies eso al país, es tu salida definitiva del PRD. Claro. Pero, doctor, cuando usted menciona, digamos, otras opciones, Minú, y uno ve ese fraccionamiento que tienen los sectores de izquierda, que cada vez se fraccionan más, ¿usted cree que habría una oportunidad en ese sentido de que usted pueda aglutinar, ¿verdad?, sectores de esa izquierda que están tan fraccionados? Yo pienso que el espectro opositor en la República Dominicana hay que definirlo en función de una realidad. Desde el año 1996, el PLD, producto del Frente Patriótico, ha succionado todas las fuerzas reformistas que eran fuerzas conservadoras y se ha constituido en un polo conservador. Óyete, cuando tú ves la estructura de pensamiento y la perpetuación de las políticas públicas del PLD como gestión gubernamental, te darás cuenta que hay rasgos conservadores. Entonces, ¿cuál ha sido el error del espectro opositor? Que ha ido a cubrir un espacio que ya tiene dueño. Y por vía de consecuencia tenemos la necesidad de repensar el ejercicio de oposición. Ya no es un problema del centro, izquierda o derecha. Oye, hay muchísima gente del centro y de los sectores conservadores que creen que las políticas económicas tienen que cambiarlas, que la generación de empleo tiene que ser diferente, que el combate a la corrupción tiene que ser diferente. No es un problema solo de izquierda o derecha, es de construir una opción alternativa seria y responsable. Y óyete, como yo tengo conciencia de que Miguel Vargas lo que está haciendo negocio, yo no voy a estar ahí. No voy a estar ahí. O sea, yo no voy a estar con Miguel Vargas bajo ningún concepto. Bueno, Guido,
De verdad que interesante esta conversación contigo, el análisis de los temas internacionales y sobre todo ahora ya tu posición en el plano local. No tenemos más que agradecerte, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado y te deseamos suerte en cualquier decisión que tú anuncies al país en los próximos días. Digo los próximos días, pues no puede esperar al mes de mayo, enero, febrero. Así es que vamos a ver cuál será tu posición, pero como tú reafirmas, eso implica tu salida definitiva del PRD. Déjame darte un dato. Ojalá en una próxima oportunidad me inviten a hablar sobre la candidatura presidencial norteamericana. Yo pienso que eso va a ser un debate sumamente interesante y de mucho impacto para la República Dejamos ese Dominicana. compromiso, Claro. dejamos ese compromiso. Señores, gracias a ustedes por compartir con nosotros Visión Integral y será hasta el próximo sábado en una nueva entrega.